Mil mensajes. Hoy estamos con el número 522. Y este número resulta muy interesante para todos los que quieran tener actividad de amante. Siempre recordando que ser amante es vincularse a través del placer. Si no hay placer, no hay amantazgo. Y yo creo que eso es bien, bien importante para diferenciarlo un poco del amor. Porque el amor es compromiso, el amor es otra cosa, o son otras cosas, pero en el amante es fundamental la presencia del placer. Tanto que cuando no hay placer, cuando el placer se aleja realmente de la vida, de la realidad de unos amantes, probablemente la relación tiene que replantearse o inclusive terminar. Cuando nosotros damos cuenta que este mensaje nos dice amantes a sentidos plenos, entonces tenemos que valorar el ser amante, es como dar disfrute y disfrutar de la vista, del oído, del tacto, del olfato, del gusto y además de otros sentidos. El sentido común, que es bien importante recordarlo, y el sentido pleno, ese sentido que surge ideal cuando se integran todos los sentidos y entonces comienza a recibirse realmente como un mensaje integrado la personalidad o la realidad que estemos disfrutando. Cuando hacemos esto, entonces, y diciendo, repitiendo, tratando un poco con palabras de diferenciar lo que es un amante de un amor, entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra amante generalmente se asocia nada más con el sexo, la sexualidad, pero que puede ir mucho más allá, puede ir a la sensorialidad y realmente se puede disfrutar muchísimo de muchas situaciones, de muchas relaciones, inclusive relaciones muy intensas, muy profundas, pero que no tienen nada de sexual, ni nada inclusive, nada de erótico, pero que son relaciones que nos dan disfrute. Haciendo esta salvedad, que ojalá podamos haberla explicado bien, entonces entramos en el mundo del placer a través de la vista, cómo uno se puede ir perfeccionando como un dador de placer o como un recibidor de placer a través de la vista. ¿Y qué entra por la vista? Entra, por supuesto, las características de una determinada persona o de una determinada realidad, muchas veces a un ambiente muy propicio, muy sensual, en donde haya gran cantidad de formas o colores o una mezcla de colores que nos agrade o algo funciona muy bien y entonces tenemos todas las características que nos hacen ser unos buenos amantes de tipo visual. Tener una buena forma o tener la forma que le guste a la persona, tener realmente el uso de un determinado vestuario, todo eso va para la forma, los colores, la luz, el movimiento, y hay algo que generalmente da mucho placer y quiero individualizárselo, que son la presencia de penumbras, la presencia de claroscuros, esa presencia entre el blanco, el negro y los grises intermedios, a los seres humanos en actividades eróticas nos potencia. Imagínense, por ejemplo, una gran película en blanco y negro, con todo blanco y negro y esos matices grises del medio, realmente es completamente diferente que si lo vemos a todo color. Imagínense una película como de Michael Curtis, como Casablanca, imagínensela a pleno color. Probablemente no sería el mismo film maravilloso que es en blanco y negro. Y cuando uno ve la vista y le da protagonismo a la vista, por supuesto que se va a relacionar con otros sentidos. Luego vamos al oído, el ser amantes a oídos. La mujer se estimula mucho con las voces de los hombres, está en el aspecto erótico, sensual, del placer, pero en la vida cotidiana, qué interesante es oír un tono de voz, oír una voz que realmente tenga un buen tono, que tenga un buen volumen, que tenga inclusive una buena dicción y que represente todo lo que realmente uno quiere oír o la forma como lo quiere oír. Además están las músicas, los sonidos, el sonido de un beso, por ejemplo, cualquier sonido que se asocie a la naturaleza,
en donde uno disfruta, por ejemplo, el ruido del mar, hace realmente mucho efecto. Después tenemos el tacto. El tacto es tan importante en los amantes que el saber tocar, cosa que en francés le llaman le toucher, el saber tocar, el saber cómo acariciar, el saber inclusive apretar, es fundamental en el placer. Es cuando se evidencia la otra presencia y que realmente nos da muchísimo placer. Hay que saber tocar y que también hay que saber dejarse tocar en cualquier acto de placer y sobre todo cuando estamos haciéndolos con otras personas, en ambientes eróticos, inclusive sexuales y en ambientes no sexuales, e inclusive de cualquier otro tipo de relación que se da entre nosotros los seres humanos. El tacto nunca hay que olvidarlo, el toque, el abrazo, el goce del sentir piel contra piel, realmente es importante para ser un buen amante. El siguiente es el olor, los olores, fabulosos olores. El mundo de los olores realmente es un mundo muy sensible al placer. Si usted quiere volver un ambiente agradable, trate de ponerle olores realmente agradables al olfato de la gente que está y va a ver cómo se estimula. Es una presencia interesantísima. Además, es la vía más rápida para llegar a nuestros recuerdos. Con la vista, el olfato realmente es un elemento para llegar al recuerdo. Le pido por favor que se acuerde de cómo olía su mamá, los que tuvimos la dicha de tenerlo muy desde pequeños, y es realmente ese olor es irrepetible y hay memoria olfativa y hay que tratar de cultivarla. Y el gusto es el beso en profundo, el gusto es el beso superficial, el gusto es además todo lo que va asociado con ese sabor, la imaginación, a qué sabe una determinada persona que queremos mucho, que amamos mucho, y eso es todo un disfrute. Entonces tenemos los 5 sentidos, cosa que les recomiendo, como en el libro que hicimos con Miriam Freilich, Cada parte tuya, hace ya 20 años, en 1992 apareció la primera edición, y es realmente un libro muy, muy sabroso, porque nos enseña cómo recorrer y cómo a poner todos los sentidos en el cuerpo amado, en este caso en la parte erótica, es un manual de erotismo. Y entonces nos vamos a ese sentido común. ¿Qué significa tener placeres con sentido común? Placer con sentido común es no transgredir, saber lo que nos gusta, pero sobre todo saber cómo satisfacer los placeres de los demás, de las personas que están con nosotros en el mundo erótico y en el mundo relacional, y no hacerle realmente cosas que le desagraden. Y ese es el sentido común aplicado a esto. Y después está a pleno sentido. A pleno sentido significa integrar todos los sentidos para hacer de nuestra vida un disfrute. Cuando nosotros hablamos de amantes a sentidos plenos, entonces tenemos muchísimas oportunidades para generar placer y para hacer a través de una comunicación buena de cómo hacer, de cómo insinuarle, inclusive cómo decirle a la otra persona que nos gusta sensorialmente como placer. Si nos gusta la penumbra, si nos gusta un ambiente de playa, si nos gusta un ambiente muy íntimo, muy recogido, inclusive muy oscuro, si nos gusta realmente con unos determinados olores, y es eso lo que llamamos tornarse uno un amante a sentido pleno, que entonces le da pleno sentido a la vida placentera de cualquiera y de todos, de cada uno de nosotros. Este es el mensaje 522 y lo dejo esta vez con un hermoso cuadro de Calixto Pérez. Él es un gran pintor venezolano que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en la esquina blanca. Y usted entra ahí y de verdad que se va a contactar con un mundo maravilloso y por supuesto es un mundo de placer, en este caso de placer visual
y además va a compartir con los artistas, con Vera Mótolo, que es la curadora de arte de la galería, y usted va a disfrutar muchísimo, sin duda alguna, y por eso le decimos que se dé un paso por allá. Y recuerde entonces este mensaje, el 522, amantes a sentidos plenos, lo que le da pleno sentido al placer en nuestras vidas. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.